Mis 130 apellidos de Irene Vasco. Hay cosas que uno sabe casi desde que nace. Yo sé que me llamo Emilio Moscovici, que tengo 7 años, que soy judío y que en el país en donde vivo aparece en el mapa en donde dice América del Sur. Hay otras cosas de las que no estoy tan seguro. No sé qué quiero ser cuando grande, a veces prefiero ser músico y otras veces futbolista. Y de vez en cuando pienso que me gustaría ser cocinero. Pero entre lo seguro y lo inseguro, hay algo que realmente me confundió tanto en las últimas vacaciones, que ya no sabía ni cómo me llamaba. Todo comenzó con una carta que tenía muchas estampillas. Llegó un sábado por la mañana. No pregunté de quién era, pero mamá la leyó muchas veces y la tuvo en la cartera durante varios días hasta que se la arrugó toda. Entonces decidió guardarla en el cajón de su mesita de noche. Creo que se la aprendió de memoria de tanto leerla. Después de la carta comenzaron a llegar telegramas, que son como cartas muy cortas que asustaban a papá y mamá. Los telegramas solo traen malas noticias, Decían antes de abrirlos, pero después de leerlos se alegraban y respiraban aliviados. Al final ya no llegaban cartas ni telegramas, eran llamadas por teléfonos, de afán, porque las hacían de larga distancia y salían muy caras. Cada vez que papá contestaba se ponía nervioso y hablaba muy rápido. Las cartas, los telegramas y las llamadas venían de Israel, que quedaba en una página del libro de geografía a la que todavía no llegábamos. Era de la familia de papá invitándonos a una gran reunión que organizaban para los días de Pascua. La familia es muy grande, está regada por todo el mundo y ya nadie conoce a los más chiquitos. Además, es el aniversario de bodas de los bisabuelos y queremos hacerles la fiesta más bonita que hayan visto. Cuando mamá contestó la primera llamada, dijo que no podíamos aceptar la invitación, pues costaba mucho dinero. Las cosas por aquí no son fáciles. Oí que decía. Los ahorros son para la educación de Emilio. Repitió varias veces, agradeciendo la invitación de todas maneras. Papá no decía nada, pero miraba y remiraba el cuaderno en donde anota todos los gastos, haciendo cuenta con la calculadora. Es hora de sacar los pasaportes. Me dijo un domingo mientras desayunábamos. El martes no vas al colegio, pues hay que comenzar a hacer diligencias. Yo no sabía qué eran diligencias, ni qué significaba sacar el pasaporte, pero me puse contento porque saldría de paseo con papá, en un día de colegio. Mamá lo miró con cara rara. Se levantó, lo abrazó, regó el café y se puso a llorar. Eso no me gustó porque creí que sacar el pasaporte era algo así como ponerse inyecciones y que por eso lloraba. Pero no, era todo lo contrario. Mamá lloraba de alegría porque papá había decidido que todos iríamos a la fiesta familiar en Israel. El martes descubrí que sacar los pasaportes era ir a una oficina muy grande, en donde entregaban unas libretas con montones de sellos y nuestras fotos. Y eso fue lo primero de una lista de las tales diligencias, que resultaron ser vueltas muy aburridas que tuvimos que hacer para poder viajar los tres. 2 semanas después, con otro llanto y más abrazos de mamá, nos fuimos para el aeropuerto y comenzó el viaje al otro lado del mundo. Mamá estaba muy emocionada ya que nunca había ido a Israel y quería presentarme a la familia, pues decía que nadie me conocía. Mamá hablaba sin parar de los Moscovich, que a mí me pareció graciosa la manera como pronunciaba. Me imaginé que así se decía nuestro apellido en hebreo y que en español se decía Moscovici. El caso es que estaba tan distraído mirando las vitrinas de las jugueterías del aeropuerto que no le puse demasiada atención. Cuando por fin nos metimos al avión, comencé a preguntar que si ya íbamos a llegar. Papá decía que todavía no, que faltaba mucho y al rato yo volvía a preguntar que si ya íbamos a llegar. Volamos durante horas y horas, hicimos escalas en varias partes, me cansé, dormí, vi las películas que pasaban en las pantallas del avión, comí, me cansé y me aburrí, volví a dormir y a comer, hasta que llegamos a Israel 2 días después de haber salido de la casa. Yo sabía que en Israel se hablaba en hebreo, pero nadie me había contado cómo son las letras en ese idioma. No son al revés ni al derecho, yo no lograba descifrarlas y tampoco podía entender ni una palabra de lo que hablaban los otros viajeros. Aunque sé rezar muchas oraciones en hebreo, todo lo que oía allá me sonaba distinto. Emilio Moscovich, Dijo un señor mientras le ponía sellos a mi pasaporte en el aeropuerto de Tel Aviv. Yo estaba un poco atontado por tantas horas de vuelo. Tenía mucho sueño y no fui capaz de decirle que mi apellido no era Moscovich, sino Moscovici. Además, segundos más tarde, empezaron tantos abrazos y saludos, todos en idiomas desconocidos,
que se me olvidó protestar por lo de la pronunciación. La prima Malca estaba llegando en otro vuelo desde Estados Unidos. La tía Dina aterrizaba desde Brasil con Juan David, Claudia y mis dos primos chiquitos. También estaba el tío Mauricio, con su esposa y sus hijos Judith, Rita y Celso. Como ellos vivían en América, me sabía sus nombres porque a veces llamaban o escribían. Además, el inglés y el portugués me sonaban conocidos porque en la tele hay programas en esos idiomas. Pero cuando nos saludaron los otros tíos y primos, creí que me iban a volver loco. Las nuevas caras y los nombres en los nuevos idiomas me confundieron del todo. Lo único claro, lo único que entendía eran los abrazos, los besos y los regalos, por supuesto. Lo que no sabía era que los verdaderos enredos todavía no habían comenzado. Al día siguiente fue la primera reunión familiar. Nos encontrábamos muchas personas en el apartamento de uno de los tíos. Yo era de los más chiquitos. Cuando terminamos de saludarnos con más besos, más abrazos, más regalos, miré con atención a cada uno y traté, como me habían dicho, de ser amable. Todos teníamos un papel pegado en la camisa, con el nombre, el apellido y nuestro país escritos al revés y al derecho, en letras como las que me sabía y en letras en hebreo, que eran como chino para mí. Yo no era el único que se llamaba Emilio. Un señor, con el pelo parecido al de mi papá, también se llamaba Emilio. Su país era Polonia y su apellido era Moscovitz. ¡Ese no puede ser primo mío! Pues tiene un apellido distinto, pensé. Claro que se parece al mío, ¿seremos primos lejanos? No, aunque uno sea primo lejano, tiene el apellido igualito. Debe ser que lo escribió mal. ¿Qué tal? Esa fue apenas la primera señal de alarma. Leí con atención más papeles, con más nombres, más apellidos y más países, y mi confusión comenzó a marearme. Malka Moskowitz, Estados Unidos. Débora Moskovichova, República Checa. Alter Moscovici, Rumania. Rafael Moscovici, Colombia. Miriam Moscovix, Francia. Daniel Moscovich, Samuel Moskowitz, Mauricio Moscovitz, Silvia Moscovitz, Clara Moscova. Tantos Moscovi, casi iguales pero tan diferentes, ya no entendía nada, menos todavía las palabras con las que hablaban. Ruso, hebreo, yiddish, portugués, inglés, alemán, italiano, francés. Los que sabían unas palabras en alguno de los idiomas se comunicaban más con las manos y los gestos de la cara que con frases completas. Los pocos niños estábamos mudos. Mamá se acercó y trató de animarme. Creo que se dio cuenta de lo asustado que estaba. Ella decía que todos éramos de la familia, pero si esas personas eran mis primos, mis tíos, mis abuelos, porque yo no los reconocía, porque hablaban tan diferente, porque tenían apellidos tan distintos, como era mi propio apellido. ¿Estaba bien o estaba mal escrito como yo lo escribía? ¿Era Moscovici, Moscovitz, Moscovichova, Moskowitz? En medio de mi confusión, casi sin darme cuenta, la familia entera se fue reuniendo alrededor de la mesa. Los mayores, los bisabuelos, se sentaron en la punta, en donde estaban las bandejas. En ese momento me sentí un poco mejor. Vi que la comida no era tan rara como los idiomas y como los apellidos. Habían berenjenas, huevos duros, matza, hígado de pollo, pan de miel y sopa con las bolitas de masa que me gustaban tanto. Si no fuera porque habíamos llegado el día anterior, habría creído que era mamá la que había cocinado todas esas delicias. Por un momento me sentí en casa. Los idiomas se callaron. El abuelo, con el kipa en la cabeza y con la voz muy ronca, comenzó la oración. Baruch atah Adonai Eloheinu. Grandes, medianos, pequeños, sabíamos de memoria las palabras y nadie se equivocaba. Sabíamos también cómo seguir los gestos rituales, cómo repartir el matzah y el vino, cómo entender las palabras del libro sagrado que leía el abuelo. En ese momento volví a ser Emilio, pero ya no era solo Emilio Moscovici. Ahora sentía que mi apellido era el mismo. No importaba cómo se pronunciara y que si sonaba diferente era porque veníamos de distintos países. Mientras comíamos alrededor de la mesa, las palabras se hicieron más claras y aunque no las entendía, sí las entendía. Es decir, podía adivinar que todos estaban contentos y que la comida estaba muy rica. Fue lo mejor del viaje. Esa noche, papá me contó que nuestro apellido tenía un significado bíblico. Pero papá, dije yo, una vez en el colegio, cuando hablábamos de los nombres, la profesora explicó que Moscovici quería decir hijo de Moscú.
y que mis antepasados seguramente habían nacido en Rusia. No, Emilio, tu maestra está equivocada. El origen de la familia es mucho más antiguo que Rusia. No sabemos si el primer Moscovici nació en Moscú o en otra parte. Lo que sabemos es que Moscovici significa hijo de Moisés, el que salvó a los judíos de la esclavitud de los egipcios. Esa historia me la sé, contestó orgulloso. Moisés fue el que hizo que se abriera el mar rojo y después se subió a una montaña y bajó las tablas de la ley, ¿no es cierto? Papá me acarició, dijo que sí, y que después me contaría más historias. Yo quería seguir oyendo, pero ya era tarde, y los demás querían acostarse. De uno en uno, los niños nos fuimos quedando dormidos, unos en los sofás, otros en el suelo. Por la mañana, entre todos servimos el desayuno y ayudamos a lavar y a ordenar el apartamento. Ya nadie se sentía extraño. El resto de días pasaron rápido, con más reuniones, paseos a Jerusalén, a Rishon LeZion, a Java y a Belén, en donde dicen que nació el niño Jesús, el que les trae regalos a los niños católicos. Como los primos del Brasil y yo éramos los más chiquitos, nos pasábamos horas juntos jugando fútbol. Nos hicimos amigos y descubrimos que gol se dice igual en español, en portugués y en otros idiomas. También aprendí a saludar y a despedirme en hebreo diciendo shalom y a dar besos y abrazos cuando las palabras no me alcanzaban. Algunos días después nos volvimos a meter en el avión, cargados de regalos, fotos y recuerdos que no se me van a olvidar nunca. Me dieron ganas de llorar al despedirme de mis primos pequeños, pero me aguanté para no quedar igual a mamá. Con una llorona en la familia era más que suficiente. El viaje de regreso no me pareció tan largo porque tenía demasiadas cosas en que pensar. Quería poner en orden los recuerdos, mirar el mapamundi y el diccionario que me habían regalado de despedida y ensayar palabras de saludos en otros idiomas para el próximo encuentro familiar. ¿Cuándo será? ¿En dónde será? Puede ser aquí en mi país o en Brasil, que no queda tan lejos, o en Israel o en cualquier parte, porque ahora siento que ser judío es ser de muchos países. No importa dónde llegue, siempre encontraré algún primo que quiera estar conmigo. Lo único que me parece difícil es aprenderme las 130 maneras de escribir mi apellido, según el país de cada primo. Voy a tener que hacer una lista y decirla de memoria todos los días, aunque me demore un año repitiéndola. Lo que todavía no entiendo es que entre más cosas sé, más preguntas me hago. Ya descubrí que ser judío es tener primos en todas partes, pero ahora quiero saber cómo vive cada uno de ellos en su país. Tendré que averiguarlo. Eso sí, entre mis miles de preguntas también quiero saber cómo viven los niños de otras partes, los que no son primos míos y los que ni siquiera son judíos. Ellos también tendrán que escribir sus apellidos de miles de maneras. Y hablando de tener tantos apellidos, desde hace días quiero preguntar cómo se dice Emilio Moscovici en árabe. ¿Alguno de ustedes lo sabe? ¡Bloopers! Seguro, hay algo que realmente me confundió. ¿Qué te pasó? Es que me dio mucha risa. Ay. Además, que son como cartas muy cortas que asustaban a papá y a mamá. Los telegramas solo traen malas noticias. Decía antes de abrirlos. Y eso fue lo primero de una lista de las tales diligencias, que resultaron ser vueltas muy aburridas que tuvimos que hacer para poder viajar los tres. Después de 2 semanas, yo estaba un poco atontado por tantas horas de vuelo. Tenía mucho sueño y no fui capaz de decirle que mi apellido no era Moscovich, sino Moscovici. Además, segundo más... Malka Moskowitz, Estados Unidos. Débora Moskovichova, República Checa. Alfer... No. ¿Qué pasó? Esa historia me la sé, contestó orgulloso. Moisés fue el que hizo que se abriera el mar rojo y después se subió a una montaña y bajó con las tablas de la ley, ¿no es cierto? Papá me acarició, dijo que sí, y que después me contaría más historias. Yo quería saber...